Buenos días, que Dios les bendiga. Yo le den esta porque es más grande y tiene la versión que yo preparé la predicación. ¿Es verdadero? No sé si es la verdadera. Ahí va. Es más grande para leer. Los miércoles, Melba nos está introduciendo en el libro de Apocalipsis, y seguimos invitando porque está interesante. Se acopla, no sé qué pasa. ¿Hay algo que está alto? Nos está invitando a poder reflexionar sobre el libro de Apocalipsis, y nos habla sobre el contexto histórico en el cual se escribe este libro. Pero solo a modo de introducción, no vamos a hablar de Apocalipsis, vamos a hablar de la entrada triunfal de Jerusalén hoy. Pero cuando Jesús entra en Jerusalén, sin duda que había un revuelo importante en las autoridades y a nivel eclesiástico también, y a nivel de los judíos, de los religiosos del momento. No eran eclesiásticos porque todavía no estaba la iglesia ahí, ¿no? Y sin duda que hoy también tenemos un revuelo bastante interesante entre los poderosos del mundo que están viendo quién tiene el impuesto más grande, ¿no? Para complicarnos a ver quién manda más, quién manda menos. Pero se están disputando ahí a ver quién es el que tiene el impuesto más grande. Vamos a leer prácticamente todo Marcos 11 hoy. Si lo pueden ir leyendo por ahí, y capaz que nos han enseñado un poco ahí en Langan que siempre hay que tener un disparador del asunto, pero como hoy yo no voy a predicar, sino que solo voy a sacar algunas conclusiones de este pasaje, capaz que entre todos podemos ir haciendo la reflexión juntos. Cuando se acercaba a Jerusalén, Juan 11, la entrada triunfal de Jerusalén, vamos a leer Marcos 11, perdón, Marcos 11. Vamos a leer prácticamente todo el pasaje y vamos a y si podemos, entre todos sacaremos algunas conclusiones. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó. Lo ensillaron, ¿no? Aquellos que saben de campo saben que para montar un burro o un caballo hay que ensillarlo.
Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo, pero como llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las masas de los cambistas y las sillas y los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Me perdí levantando la vista. 17. Mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mire, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a ver los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y así que respondió y dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús respondiendo les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como les comentaba, no tengo un disparador en esta mañana, porque la semana pasada yo estaba preparando la reflexión que me tocaba, y no había leído que Fernando me había cambiado. Yo venía trabajando otro tema, pero como justo cae hoy la entrada triunfal en Jerusalén, yo venía trabajando sobre el silencio, algo sobre el silencio. Entonces vamos a reflexionar en esta mañana sobre esta parte de la entrada triunfal. Y anduve buscando como para ver qué decían los otros evangelios de la entrada triunfante de Jerusalén. Entonces
busqué en Juan, busqué en Mateo, busqué en Lucas, y le agregué algunas cositas que no dicen en Marco, pero dicen en los otros. Entonces vamos a ir mechando algunas cosas. En el versículo 9, ahí dice que Jesús entra en el pollino y que delante de ellos iban poniendo palmas y mantos a la entrada de Jesús. Y era lo que el pueblo tenía para ofrecerle, ¿no? Se servían de lo que tenían en ese momento, que eran la ropa que tenían encima y lo que la naturaleza les ofrecía para agasajar. Pero era el pueblo quien lo recibía. Era el pueblo quien lo recibía así. Y yo me preguntaba en esta mañana, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle en este tiempo? Y algunos se preguntarán, un burro, en un burro. Y lo que es más, cuando fueron a pedir el burro, algunos dijeron, no lo desaten. Miren que es un burro, y no se sabe lo que puede pasar con un burro. Y si uno mira escucha los relatos de nuestras escuelas, a los niños que no sabían le ponían orejas de burro, porque no sabían, ¿no? Y me acordaba de ese dicho, hay veces que uno es tan orgulloso que dice, porque yo, como dice Maduro, pero el burro siempre primero es platero y yo, ¿se acuerdan, no? El burro siempre primero. Entonces cuando uno dice yo, asume lo del burro. Dice, no desaten al burro, porque no sabe lo que pasa. Porque además, estuve leyendo que el burro, cuando es joven, no se le puede poner a trabajar, porque no está capacitado para trabajar. Tiene que tener cierto tiempo para ponerlo a trabajar. Y lo que es más, los burros no son parejeros. ¿Saben lo que es un parejero? Parejero es algo parejo. ¿Un caballo que anda parejo? Un caballo que anda parejo. Por eso los autos tienen burro de arranque, porque tienen fuerza al arranque y después no sirve para mucho más. Es solo un momento de fuerza. Entonces lo que tenían para ofrecerle era un burro para entrar en Jerusalén. Y tenían laureles y tenían palmas, y me imagino que algún otro árbol andaba ahí. Hoy estaría complicado en el Uruguay poner palmas con el picudo rojo, ¿no? La entrada de San José, no sé si han ido por San José. La entrada de San José es da lástima. Da lástima la entrada de San José porque está toda destrozada a causa del picudo rojo. Y el pueblo estaba agradecido de que estaba entrando alguien importante para el pueblo. Versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Era el pueblo quien agradecía. Versículo 10. Marcos 11, versículo 10. Era el pueblo que agradecía eso que veían que era importante para ellos. Y entró a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, versículo 11, como ya anochecía,
se fue a Betania. O sea que Jesús entró al templo, observó lo que había en el templo, corroboró, no vio mucha cosa porque era de nochecita ya, está muy oscuro esto, dice, y se fue. Me llamó la atención que Jesús entra a Jerusalén, entra al templo y se va. Se va. Versículo 11. Se fue. Se ve que además de ver poco, el tranco del burro le había complicado. No sé si era buen jinete Jesús, pero se ve que el tranco del burro le había complicado, se había cansado, no vio muy claro qué estaba pasando dentro del templo y se fue. En Juan 12 nos aclara, dice, no temas, hija de... Juan 12, versículo 15, dice, no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Es una profecía, Melba recién hablaba, que es una profecía que está en Zacarías. Zacarías 9:9 habla de que el libertador, que Jesús va a entrar en un pollino. Mateo 21 también habla, Mateo 21 versículo 5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hijo de animal de carga con lo que trabajan los pobres. Esto que yo les decía, que a los burros hay que esperarlo un tiempo para ponerlos a trabajar despacito, porque además yo tengo la idea de que los burros como que van cargando un carro y van despacito y paran, cargan el carro con la cosecha y avanza otro poquito y el carro para. No es algo que va en constante movimiento como uno ve los caballos. Y la gente, entonces, el pueblo gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 12, en el versículo 16, aclara un poquito más sobre esta entrada de Jerusalén y habla de los discípulos. Dice, estas cosas no las entendieron los discípulos. Busquen Juan 12, 16 y van a ver que dice, estas cosas no las entendieron los discípulos. No entendían qué era lo que estaba haciendo Jesús, porque de hecho le preguntan, un burro, vamos a liberar un burro para ti, teniendo tantas posibilidades. Pero después se acordaron, dice, Juan 12, versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces ahí recién entendieron qué era lo que pretendía Jesús. Que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho saber. El Mateo 21 también habla, Mateo 21:10 dice, cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Juan 12:19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Aquí los fariseos, los líderes religiosos, se les estaba complicando. Se les estaba complicando a tal punto que sentían envidia de lo que estaba pasando con Jesús. Y busqué el concepto de envidia. ¿Alguien lo sabe? Codicia. Pesar del bien ajeno.
dentro de las opciones. Pero no es tanto que haga con lo que tiene el otro, sino que el otro no tenga. Exactamente. Es más. Es más. Entonces, dice, los fariseos, ya veis, no conseguís nada, dice. No sigas con esto porque no conseguís nada. Le estaba quitando protagonismo a los fariseos. En Lucas 19, el versículo 39 dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Le seguía la envidia. No dejes menguar nuestro protagonismo. Te está llevando todas las palmas. Te está llevando toda la situación. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si el pueblo callara, las piedras clamarían. El otro día estábamos reflexionando en la mañana, los miércoles tenemos un grupo de reflexión, y se hablaba sobre la proclamación de la palabra. Que debe ser constante. Y si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Como decía Pablo, por beneficio, o por envidia, o por lo que sea, Cristo es predicado. Y aquí los escribas le decían, decirle al pueblo que se calle. Si estos se callan, las piedras van a hablar. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieres al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Melba el otro día hablando nos hacía ver que en Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra. No conociste el tiempo de tu visitación. Que Dios nos ayude a conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Que es ahí cuando volvemos al versículo, a Marcos. Es cuando Jesús, al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué pasó en Betania? ¿Se acuerdan? En esos días pasó algo en Betania. Jesús es ungido. O sea que Jesús se fue cuando vio que la cosa no estaba muy bien en el templo y se fue a Betania y ahí en Betania encontró quien lo ungiera para lo que se le venía. Pero de camino se encontró con la higuera. Y la higuera, algunos dicen que representa un poco al pueblo judío, que me parece que no conoció el tiempo de la visitación. Ojalá nosotros estemos conociendo el tiempo de la visitación y ojalá el pueblo judío, que hoy lo tenemos bastante complicado, pueda conocer el tiempo que está viviendo. Y Pedro se asombra al ver lo que pasó con la higuera. Que Jesús el día antes le dice, nadie coma más fruto de ti, y al otro día la higuera marchó. Le dijo, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús le dice, todo lo que pidieras al Padre
en mi nombre lo haré. Ojalá podamos creer. Ojalá podamos creer. El versículo en Mateo 21, versículo 21 y 22 dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, y solo haréis esto de la higuera, sino que le dijeres a este monte, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Solo se trata de creer. Y el pueblo creía. Por eso le ofrecía lo que tenía para que entrara triunfalmente a Jerusalén. Pero los fariseos no creían. Querían su protagonismo. Me está quedando poco tiempo, pero... Vamos a Marcos 11, 15, versículo 15. ¿Y ahí qué pasa? Se les voy a hacer más corta. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No hay exclusividad. Es para todas las naciones. No hay pueblo elegido que valga. Es para todas las naciones. Y mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y lo buscaban para matarlo a Jesús, porque les puso el dedo en el ojo. Les dijo ladrones, asesinos. Pero ya en Primera de Reyes 19:10 dicen, me buscan para matarme. Si alguien puede buscar Primera de Reyes 19:10, leámoslo un poquitito. Así vemos cómo estamos enganchando este tema. ¿Alguien lo encontró? Sí. Elías. Sí. ¿Qué dice? Él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matar. ¿Cómo lo buscaban a Jesús? ¿Cómo lo buscaban a Jesús? Lo estaban buscando para matarlo. Marcos 11:19, miren lo que dice. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y se fue otra vez. Vino al templo a arreglar algunas cosas y dispara otra vez. Se va porque sabe que corre riesgo. No está el tiempo todavía. Se va por segunda vez porque les están buscando para matarlo. Lucas 19 dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que tenía para el pueblo. Los que tenían poco o los que no tenían nada, que buscaban lo que tenían para ofrecerle mantos y palmas y los árboles que andaban en la vuelta ahí, pretendían todo. Sabían que Jesús venía a ofrecerles todo. Pero los escribas sabían que venían a quitarle todo. Por eso le decían, callen, que se callen esos, que se callen esos. Y a eso se enriquecía. ¿Se acuerdan el pasaje aquel que Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos? Jesús hablaba y los enriquecía. No es que le daba plata, no es que le daba bonos del... que están tan... No daba ayuda económica, no daba tarjeta de Mides. Los enriquecía. Les daba salud, les daba esperanza. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo
vieran a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, estos sí tenían. Y le decían, cállate la boca. Lo cuestionaban, cállate la boca. Porque nos está quitando el protagonismo que nos corresponde. A tal punto que Jesús le pregunta, ¿y el bautismo de Juan? ¿De quién era? ¿Era de Dios? ¿Era de los hombres? Y no pueden responder porque no les conviene. Porque ante la respuesta que ellos dan, se les complica. Si dicen de Dios, porque no creíste. Y si dicen de Juan, Juan era profeta. Entonces aquí, como para ir terminando, en el Apocalipsis, cuando están terminando los mensajes a las iglesias, en el capítulo 2, en el versículo 7, en el versículo 11, en el versículo 17 y en el versículo 29, en el capítulo 3, en el versículo 6, en el versículo 3, en el versículo 22, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que Dios nos ayude. ¿Qué es lo que tenemos que oír en este tiempo? Juan 12. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, ¡oh! Si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de la visitación. Que Dios nos ayude a saber cuál es el tiempo de la visitación, como el pueblo supo que venía un libertador. Como los judíos, como los sacerdotes supieron que venía alguien a complicarles la vida. Pero que Dios nos ayude a conocer el tiempo de la visitación. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a entender el tiempo que nos toca vivir. El tiempo en que nos toca actuar para que tu reino siga siendo proclamado. Aunque nos buscan para matarnos, aunque nos buscan para silenciarnos, tu palabra dice que insta en tiempo y fuera de tiempo. Y que en esta mañana nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que seguir proclamando en cuanto a tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos ayudaste, gracias porque un día tú te encontraste con cada uno de nosotros, en circunstancias bien distintas, pero casi todos bien complicados. Bendice a cada hermano que ha podido llegar hasta aquí, bendice su vida, cúbrele con tu Espíritu Santo y concedes las peticiones de su corazón conforme a tu voluntad, que a veces no la entendemos, que a veces nos es dura. En tu nombre, Jesús. Amén.